Bienvenidos a su programa de Déjà Vu, donde seguramente verán cosas que ya han visto. Oirán cosas que ya han oído. Con Elsa Palmer. Y Coco de Reyes. Bueno, en este episodio número 11, número de maestría, De la fuerza. de la fortaleza interna, del dominio, del ego, de vivir con coraje, ¿no? También asociado a la energía del signo de Leo. Un número especial que en este día que grabamos 11 del 1 del 2026. Un número que a nivel de cábala, ¿no? Tiene esta relación con también el reinicio que es este año y pues también pues sumado a nuestro video anterior, ¿no? Que este fue grabado en el 2005, que nos sirvió como para ir cerrando 25, sí. Sí, para cerrar un ciclo, ¿no? Y permitirnos pues reiniciar en este año con más fuerza. Así que es un número 1, ¿verdad? Sí, y bueno, habíamos quedado en nuestro capítulo anterior que pues discutiríamos o pues hablaríamos especialmente del sistema ayurvédico, ¿no? Que como sistema es bastante especial porque pues tiene su origen en la India, ¿no? A nivel de tradición tanto oral como escrita, ¿no? Y está fundamentado en los libros especiales de los Vedas, ¿sí? Tenemos que esta Ayurveda, ¿no? Más allá de ser una filosofía, es una ciencia médica, una de las ciencias médicas más antiguas, equiparable mucho a la ciencia médica de la China, ¿sí? Comparten ciertos principios que son similares en cuanto al estudio de la energía, del cuerpo, de las emociones, de la tendencia mental, de la tendencia emocional, ¿sí? Y también la influencia de lo externo a nivel de los alimentos, ¿no? En nuestro cuerpo físico. Entonces ellos, siendo así una medicina tan antigua que ya estudiaba la relación mente-cuerpo, luego con la época de la ilustración, creo, no sé, ya vino la separación de sistemas, la mente es una cosa, el cuerpo es otro, y ahora estamos, creo yo, en esta época de reconciliación, de realmente volver a reconocer la integridad de los sistemas. Sí, no, y que pues es un tema que tanto en filosofía como en metafísica y en la misma ciencia, ¿no? Existe estas leyes universales que nos muestran una correspondencia tanto de lo que está dentro con lo que está afuera como lo que está afuera, ¿no? Con lo que está dentro, ¿no? Y esto es una de las cosas que tiene el pilar esta ciencia médica y que a nivel de práctica es la que nos invita la UNESCO, ¿no? A que podamos acceder, ¿sí? Que nosotros pues ante las situaciones de vida que podamos estar teniendo como circunstancia, podamos apoyarnos inclusive en esta ciencia médica, ¿no? Porque brinda un espacio para el autoconocimiento, la autoindagación y poder en este marco, ¿no? De saber quiénes somos, de nuestras propias tendencias y rasgos, poder encontrar el balance, la armonía y la sanidad, ¿sí? El estado de bienestar. Entonces, veamos la siguiente plantilla. Entonces, ¿qué es la Ayurveda? Entonces dice, la medicina Ayurveda es el sistema médico más antiguo que se conoce y es originario de la India. Se basa en un enfoque holístico que busca recuperar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Para ello, en primer lugar, es necesario observar y atender tu mente, cuerpo y espíritu. Un concepto central en la Ayurveda es el de los doshas, energías biológicas que gobiernan las funciones físicas, mentales y emocionales de tu cuerpo. Los 5 elementos, éter, aire, fuego, agua, tierra, que son considerados los componentes fundamentales del universo y están presentes tanto en el cuerpo como en la naturaleza. Es decir, coexisten en todas partes, tanto dentro de tu cuerpo como fuera de él, y son los que forman los 3 doshas, tendencias al desequilibrio. Vata, que están correlacionados con el éter y el aire, Pitta con el fuego y el agua, y Kapha, que es agua y tierra. Comprender y equilibrar tus doshas es esencial para lograr una salud óptima y un bienestar duradero. Debes comprender cuál o cuáles de estos doshas predominan en ti y qué dosha o doshas tienes desequilibrados en cada momento de tu vida.
Claro, entonces lo que se dice es que las personas podemos tener más de un dosha que de otros. Yo puedo ser más pita, pero quizás que tengo un poquito de vata. O hay personas que incluso lo pueden tener un poco más equilibrados los tres, pero normalmente podemos ver que hay una tendencia más en nuestro cuerpo a ser de uno o de otro en mayor proporción. Sí, no, y que no solamente es el tema de la estructura de cómo se forma la materia, ¿no? Esto tiene que, en relación, pues como lo vimos con los elementos, ¿no? Con el fuego, el aire, la tierra, ¿no? Y el éter, que el éter es el vehículo, en este caso considerado, que unifica, ¿no? En distintas proporciones, ¿no? La materia, ¿sí? Entonces, los doshas tienen una correlación con lo que veíamos a nivel de los fundamentos filosóficos de los chakras, con las gunas, que son las modalidades de la materia, ¿sí? Entonces es la forma en cómo la materia se va presentando y cómo en este caso va ejerciendo su influencia en toda la naturaleza. Sí, es que están con, ¿cómo es que se llama? Está a modo de presentación, entonces, ¿cómo es que se llama? Se bloquea un poquito. No, es que tienen ¿cómo es que se llama? El cursor. El cursor de cuando uno hace clic, hace el cambio, ¿no? Porque esto pues forma parte del curso de introducción al yoga, ¿no? Bueno, mientras lo buscamos seguiré comentando, ¿no? Entonces, esta correlación entre las modalidades de la materia y el cuerpo, ¿no? Van en el individuo a ejercer su influencia de acuerdo a las distintas tendencias, ¿no? Entonces, estas doshas o estas gunas, ¿no? Se dice que son unas tendencias al desequilibrio, son una forma en cómo la naturaleza, ¿no? Puede ejercer los procesos de cambio y de transformación, porque nadie cambia, ni mejora, ni avanza si no existe el desorden y el caos en su vida, ¿sí? Cuando existe el caos, el desorden, es que nosotros vamos a enfrentarnos a las situaciones que nos invitan al crecimiento personal, ¿no? Nadie crece espiritualmente o emocionalmente o personalmente si está en un estado pleno de homeostasis, ¿no? Tenemos que sacarnos de nuestra zona cómoda para poder, pues, avanzar en nuestro camino, ¿no? Entonces un poco es este marco de las tendencias. Es un mundo perfecto y caótico al mismo tiempo. Confluyen las dos energías al tiempo, como esto que nos pasa ahora, ¿no? Que aunque no estamos en vivo y directo, igualmente pues surgen cosas que, pues sí, aquí estamos, que pues, bueno, dejémoslo así para que lo podamos ver mejor, ¿sí? Entonces, como podrán ver ahora sí en la pantalla, tenemos entonces la correlación de las gunas y de los doshas, ¿no? Que en este caso serían... Sí, las gunas sattva, que se corresponde con vata, el raja, que se corresponde con pitta, y tamas, que se corresponde con kapha. Hacemos una recapitulación de qué eran los gunas y entonces cuál es esta correspondencia con los doshas. Sí, bueno, las gunas, como lo mencionaba, son las modalidades de la materia, así es como se presenta la materia. Entonces tiene la materia tres cualidades. Una que es sattva, que es la más elevada, ¿no? Que está relacionado con justamente eso, con la ligereza, con la soltura, con la fluidez, con lo liviano, ¿sí? Generalmente pues a nivel de alimentos, ¿sí? Podríamos decir las frutas, los vegetales, las hortalizas, no todas, ¿sí? Porque hay algunos elementos, por lo menos de los alimentos, que pueden ser considerados tamásicos, ¿no? Como el café, como los champiñones, ¿sí? Porque están muy conectados con la tierra, ¿sí? Entre más conectado esté el alimento con la tierra, puede ser más tamásico,
cuando está más elevado, como decirte a lo mejor un mango, un coco o una papaya, ¿no? Es más sátvico porque pues está menos en contacto con la tierra, ¿no? Entonces un poco es el marco de clasificación, por así decirlo. ¿Y el raja sería como más intermedio? ¿Algo rajásico? Mira que la palabra rajásica es bastante interesante porque en un contexto tiene esta referencia con el fuego, ¿no? Con el movimiento, con la acción, ¿no? Y también con la realeza, ¿sí? Porque se dice que la práctica yógica, ¿sí? Realmente cuando uno practica yoga, de entre todas las denominaciones que tiene, ¿no? Están asociados al Raja Yoga, ¿sí? Que es un yoga de la actividad o el yoga real, ¿sí? Entonces Raja tiene que ver con esta energía de fuego, ¿no? De movimiento, de dinámica, ¿sí? Y tamásico de inercia, de estabilidad, un poco de obstrucción, ¿no? Que también forma parte necesaria de la vida, ¿no? Que esto también entra por lo menos en el consumo de la carne, ¿no? La carne es tamásica, ¿no? Te puede llevar a la pesadez, a la obstrucción, ¿no? Pero es necesario para generar el equilibrio entre las modalidades de la materia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el cómo podemos identificar los símbolos, ¿no? de la combinación de los doshas, ¿no? Entonces, tú comentabas de que es cierto, ¿no? Nosotros en medida general tenemos los tres doshas, ¿no? Las tres gunas, porque ellas se van manifestando en nosotros en distintas combinaciones, ¿no? Entonces, las personas por lo general, al tener los tres, ¿sí? Tenemos una tendencia predominante a uno más que el otro, ¿no? Que va a variar de acuerdo a cómo lo analicemos desde la visión ayurvédica, ¿no? Porque a lo mejor en los rasgos mentales soy más kapha, ¿sí? Y a nivel emocional soy más pitta, ¿no? En el plano físico a lo mejor soy más vata, ¿sí? Entonces va a depender de la mirada, ¿no? con la que la persona va a ofrecerse este espacio de observación y de indagación, ¿sí? Entonces, podríamos decir que las personas todas en general somos entre vidóchicos, ¿sí? Porque pues tenemos dos más preponderantes a uno, ¿sí? Y aquí en la imagen que podíamos ver, pueden ver ahí la correspondencia de lo que estaba explicando Coco, por ejemplo, con las hortalizas, de las frutas, las que están más elevadas en la tierra, porque son frutos, ¿no? del árbol, serían más, él decía, sabbáticos, ¿no? Que se relacionan con el vata. ¿Por qué? Porque son más relacionados con el aire, el éter. Mientras que los que son más, incluso dentro de la tierra, podría decir las papas o como tú decías, ¿no? Los champiñones, las trufas, estos son más capas, están más en contacto con la tierra, el agua, y luego pita, que es fuego y agua también. Sí, que en este caso podríamos asociarlo por lo menos a nivel alimenticio con el café, ¿no? Porque tú cuando tomas café, ¿qué es lo que hace el café en efecto en el cuerpo? Pues un acelerante del metabolismo, ¿no? Te activa, te da energía, ¿no? Entonces ahí, por eso es que a nivel de estudio personal tenemos que ver por lo menos si yo soy una persona que soy muy nerviosa, ¿no? Que soy ansioso, ¿no? Por naturaleza, estoy así como que, no sé hacia dónde dirigir mi energía, y consumo café es un acelerante que me puede perjudicar, ¿no? Claro. Entonces ahí el reconocer, ¿no? La cualidad a nivel personal como la cualidad a nivel alimenticio, ¿no? Del elemento, ¿no? Con el que se ve influido, ¿no? A nivel de estos doshas o de estas gunas, ¿no? Yo voy a poder en el plano médico, ¿no? Ser mi mejor médico y pues evitar el consumo o regularlo, ¿no? Dosificarlo, ¿sí? Porque hay que entender en cuenta esto, que si bien la tradición yógica de alguna forma invita a no hacer daño, ¿no? A ningún ser viviente, ¿sí? Y las plantas igual son seres vivientes, ¿no?
El yoga como tal no te llama a privarte, sino a saber cuándo contenerte o abstenerte, ¿no? La sana contención, el sano límite que se debe poner uno ante las circunstancias que lo pueda llevar a uno al desequilibrio, ¿no? Para conservar ese estado de armonía. Entonces, aquí habría que también ver, ¿no? Que en el marco de la estructura del cuerpo, de cómo está conformado el cuerpo, digamos que en los chakras, ¿no? Tenemos 7 chakras, estos chakras están asociados a 5 envolturas, ¿no? Y estas envolturas, ¿no? Que en principio pues establecen los sentidos físicos, ¿no? Los sentidos físicos tienen también una correspondencia con los elementos de la naturaleza. Entonces es lo que vamos a ver en esta plantilla a continuación. Sí. Vista, ¿no? Que está relacionado con los pies, ¿no? Y al nivel también de pies con el fuego. ¿Por qué? Porque la vista, ¿no? Y los pies al estar en conjunto nos marcan el sentido de dirección. A nivel de visión, pues nosotros vemos hacia adelante, ¿no? Lo que tenemos delante, lo que tenemos enfrente, y de alguna forma hacia lo que nosotros vemos, pues nos dirigimos, ¿no? Entonces forma parte también de la energía, ¿no? Que estimula el movimiento y la acción, ¿no? Tenemos después el olfato, ¿no? Que se relaciona en este caso con el ano, ¿no? Y a su vez con la tierra, con el elemento tierra, porque pues... Esto se siente en la tierra. Porque a nivel energético, ¿no? Somos seres que a través del olfato también transformamos la energía, ¿no? Entonces, el olfato y el ano son relacionados con la excreción, ¿sí? Nosotros a nivel respiratorio pues consumimos oxígeno y excretamos dióxido de carbono. Este dióxido de carbono pues es alimento para las plantas, ¿no? O para el ecosistema, que ellas las transforman nuevamente en oxígeno. Igualmente pues con lo que excretamos a través del ano, ¿no? Eso al final se transforma en una materia que es orgánica, que da vida, ¿no? Y sustento a todo el conjunto de organismos que están en la Tierra. Claro, yo también lo relaciono como que el olfato, porque aparte de la vista, que tú cuando ves algo que es asqueroso, no lo vas a comer, no lo vas a consumir, pero el olfato siempre es como el filtro último de saber si es que algo lo comerías o no, si es que te va a hacer bien o no. Entonces, con el olfato filtra lo que tú ingieres y luego pues por el ano lo excretas. Pero tienen que esa relación por la excreción, ¿sí? Es porque están relacionados con la excreción, ¿sí? Nosotros excretamos por la nariz y excretamos por el ano, ¿sí? Excretamos el carbono en este caso. Y ya después la siguiente correspondencia, el gusto con los genitales, ¿no? Y tienen esta relación con el agua. Esto simplemente es porque pues el gusto, ¿no? Es decir, la relación con la boca es la vía por la que ingresa el agua a nuestro organismo, ¿no? Que nos brinda la hidratación y pues soporta nuestra existencia, ¿no? Nosotros pues morimos más pronto por deshidratación que por inanición. Y genitales, que los genitales, aparte de cumplir una función reproductiva, tienen también una función excretora, pero especialmente del agua, del contenido líquido, ¿sí? Que a diferencia del ano es la materia sólida, por así decirlo. Entonces, por eso existe esta correspondencia, ¿no? Todo dentro de un marco muy lógico, ¿no? Es algo muy a nivel interpretativo muy fácil de reducir, ¿no? Y el siguiente, que sería el tacto con las manos, ¿no? Elemento aire. Esta relación con el aire, ¿no? Porque el aire no lo podemos ver, ¿no? Pero sí lo podemos sentir, ¿no? La forma de percibirlo realmente es a través del tacto, ¿no? Y de las manos, porque de alguna forma también podemos modificar, ¿no? La sustancia del aire, ¿no? Lo podemos de alguna forma, ¿cómo se dice? Transformar, ¿no? El aire puede ser de nuevo contenido, ¿no? Y darle por lo menos la forma a la vasija, ¿no? Como cuando lo hacemos con el cristal, ¿sí? Sí, con mis manos corto el aire.
Hacemos un poquito a la Kill Bill. Y por último, pues el oído y la voz, ¿no? Que están relacionados en este caso con el espacio, y el espacio podríamos decir el éter, ¿sí? Espacio y éter, pues podrían tener una misma asociación, ¿no? Porque es la forma en cómo se viaja el éter, ¿no? A través del espacio. Ya entonces, teniendo un poco más de conciso qué significa la palabra Ayurveda, ¿no? Tenemos que la Ayurveda tiene una separación de prefijo y sufijo, ¿no? Entonces tenemos que Ayur, ¿no? Que en el sánscrito significa vida, y Veda, que significa conocimiento o ciencia, ¿no? Entonces por eso es que se le asocia también a libros especiales de inicios de la filosofía yógica, ¿no? Los Vedas, ¿no? Entonces el Ayurveda como ciencia, conocimiento final, ¿no? En cuanto a la función de la vida, nos enseña, ¿no? Que hay una conexión especial de la ciencia con la materia, ¿sí? En el estudio de la materia, que la materia implica no solamente lo que nos rodea, sino nosotros mismos, especial como centro especial entre el conjunto de la materia. Y parte de... ¿Sí? Entonces, veamos esta siguiente plantilla. Dice, Prakriti, que es materia, influye en la apariencia física, el metabolismo, la personalidad, las tendencias emocionales y las predisposiciones a ciertas enfermedades. En Ayurveda, sin embargo, se propone una visión holística, en la que siempre se pone conciencia en el cuerpo, la mente y las emociones de manera integrada. Por ejemplo, cuando se ofrece una simple pauta dietética, se entiende que lo que nutre o desnutre el cuerpo también influye de la misma manera en las emociones y la mente. Vikriti, un término sánscrito, se refiere al estado de desequilibrio de los doshas en una persona en un momento específico, que si no se corrige puede conducir a síntomas y enfermedades. Prakriti proporciona una visión de las características innatas y las predisposiciones de una persona. Vikriti ofrece una guía para abordar los desequilibrios actuales de los doshas. Ya, perfecto. Entonces tenemos que estos Vikriti, ¿no? Son los que Patanjali, ¿no? Podría relacionar con las tendencias del pensamiento, ¿no? Las tendencias de la mente, ¿no? Que la mente está constantemente en el estado de memoria o recuerdo, el de la fantasía o de la ilusión, en el conocimiento correcto, en el conocimiento incorrecto o en el estado de sueño sin sueño, ¿sí? Entonces, la idea de la práctica yógica es que nosotros podamos conducirnos hacia este estado de sueño sin sueño, ¿no? Que es un estado de vigilia, ¿no? Pero de forma consciente, lúcida y con una ligera retracción de nuestros sentidos físicos, ¿sí? Generalmente nada más el oído es el que está más activo, ¿no? Y también podernos conducir a este discernimiento entre el conocimiento correcto e incorrecto, ¿sí? Porque justamente los estados de fantasía o de recuerdo y de memoria, ¿sí? Nos van a llevar a que los kleshas, ¿no? Que serían en este caso la coloración de estos patrones mentales, ¿no? Ejerzan la influencia, ¿no? Y nos lleven a los desequilibrios, ¿no? Ya sea porque estoy pensando en algo desagradable que me ocurrió en el pasado, ¿no? O que me pueda estar imaginando algún acontecimiento futuro, ¿no? Que también pueda ser catastrófico, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante el espacio de observación de las propias tendencias emocionales para traernos al equilibrio. Sí, algo que me interesa, me parece interesante también de esto es este reconocimiento de que si tú, que al final
Es algo que reconoce la medicina de Occidente moderna también, pero con las medicinas, porque es como que si tengo un problema que me aqueja emocionalmente, como decías, por ejemplo, con esto de la ansiedad y qué sé yo, ¿y qué te recetan? Te recetan medicamentos para que a tu cuerpo le cambie químicamente. Pero desde la Ayurveda es naturalmente, con los alimentos que consumas, te van a ayudar a equilibrar y a que esa ansiedad no sea tan intensa, ¿no? Sí. Estoy dando así un ejemplo muy vago, pero es ese sentido de reconocer este sistema holístico que tenemos, que normalmente podemos creer que lo solucionamos con medicina moderna, pero también están a muchos de estos problemas la solución en la naturaleza y en nuestra alimentación. En nuestra alimentación y especialmente en nuestra forma de pensar y también asociado a los mismos alimentos, porque muchas veces las enfermedades del cuerpo físico existen por ideas que van en contra de la naturaleza de los mismos alimentos, ¿no? Porque a lo mejor no te gusta la remolacha, porque a lo mejor no te gusta el pimentón, porque a lo mejor no te gusta el repollo, ¿no? O no te gustan los granos, ¿no? Entonces, estas ideas, ¿no?, de rechazo te generan también a lo mejor malestar en el cuerpo físico, ¿no? Y se puede formar una intolerancia, pero es también radicado por la idea de la persona, ¿no? Por un lado, pero también por el otro puede que sí haya realmente algo de... Por eso es que, por ejemplo, cuando vamos a ver más adelante, en el Ayurveda te dicen, vale, si tú, por ejemplo, yo soy un poco más pita, entonces a mí lo que me dicen que debo evitar, por ejemplo, son comidas fritas o picantes, agrios, estimulantes. Esto me acelera mucho más. Entonces es como, yo naturalmente ya lo intuyo, porque si como algo así muy frito, muy malo, luego está como que mi estómago, yo siento un bajón en mi energía, como que esto no me sienta bien. Entonces está esto validando y confirmando también esa intuición que podemos tener muchas veces. Hay que saber reconocer, ¿no?, cuándo es realmente tu cuerpo hablando y diciendo esto no me viene bien, a cuándo es algo que estás creando, ¿no? Porque muchas veces es nuestra propia creación, ¿no? Entonces ahí lo que funciona mucho, como decías tú, el laboratorio interno, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros cuando vamos al médico, el médico lo que va es a preguntarte tu sintomología, ¿no? Saber qué es lo que te pasa y de acuerdo a lo que él cree del conjunto de síntomas te va a recomendar algún medicamento, ¿no? Pero realmente eres tú el que sabes qué es lo que está pasando por tu cuerpo, ¿no? Qué es lo que pasa por tu cuerpo y cuáles son los puntos gatillos, ¿no? Qué es lo que detona en ti, pues, la incomodidad, ¿no? O el desequilibrio, por así decirlo, ¿no? Entonces va a formar parte de esa autoobservación, descubrir, es que realmente, pues, yo, ¿no?, mi tendencia emocional o mi tendencia mental es muy acelerada, ¿no? Es muy de fuego, ¿no? Entonces, tomar café, pues ya sé que no me sienta bien, porque el café no es que sea malo, ¿no? Porque realmente la creación toda es buena, la esencia del ser es que todo es bueno, ¿sí? Pero simplemente en el caso particular, ¿no?, si yo no dosifico mi energía interior, es decir, la forma en cómo yo pienso y cómo me siento, en el plano de la materia va a haber un choque o un incremento, ¿no?, de esta energía que necesito yo dosificar, ¿sí? Entonces esto también nos ayuda a comprender que lo que le hace bien a una persona no necesariamente le hace bien a otra en los alimentos y viceversa. Sí, y con toda la medicina en general, ¿no? Porque nosotros a nivel de la medicina moderna pretendemos tratar a un conjunto de síntomas, ¿no?, con un mismo medicamento, ¿no?, con un mismo elemento, ¿no? Tienes que dolor de cabeza, te duelen los huesos, toma paracetamol, ¿no? Como que es lo que te va a ayudar a que el síntoma disminuya, ¿no?, su percepción. Pero realmente es muy importante, más allá de atacar el síntoma, ¿no?,
con la pastilla y pretenderlo disimular o apagar el estado de alarma, es mejor una comprensión de qué es lo que me está llevando, ¿no?, a que esto se detone en mí, si es muy seguido, ¿no?, ya si es de forma crónica o de una forma aguda, ¿no? Es mejor en la forma aguda poder reconocer, ¿no?, y poder ahí ya evitar o reducir la posible tendencia a una formación de un problema crónico, ¿no? Ya se dice en la ciencia y en la psicología moderna que realmente la enfermedad crónica son los pensamientos crónicos, ¿sí? Entonces hablemos un poco ya más acerca de la especificidad de los doshas, ¿no? ¿Dónde los podemos encontrar? Entonces primero lo tenemos en la apariencia física, en los rasgos de la personalidad o comportamientos que se acentúan cuando te sientes bien o cuando te sientes mal, y en algunos síntomas físicos de desequilibrio que ayudan a determinar cuál es el dosha que predomina en cada persona. Entonces, veamos primero según tu apariencia personal. Vale, general, ¿no? Dice, tu constitución, el aspecto de tu piel y de tu cabello, tus ojos, tus labios y el aspecto de tus dientes varían según predomine un dosha u otro. Entonces, si eres predominantemente vata, tu constitución será delgada, huesuda, piel seca, áspera, fría, el cabello escaso, oscuro, fino y rizado, los ojos pequeños, secos, apagados, labios delgados, secos, dientes a veces mal alineados. Entonces, como vata está relacionado al éter y al aire, entonces obviamente la constitución física va a tender a la resequedad, a la delgadez, porque el aire, el éter están asociados a la liviandad, entonces vas a ser una persona más delgada y claro. Entonces, ¿cuál es el siguiente que tenemos? Pues el pita, ¿no? Que la constitución y el peso ya es mediano, ¿no? La piel es tendencia a ser pecosa, el cabello es moderado o tiene tendencia a la calvicie prematura, es fino, suave, rojizo o canoso. Ojos penetrantes de color verde, gris o avellana, labios rojos o rosados de suave tamaño, ¿no? de tamaño mediano y dientes medianos. Ya cuando se escapa, ¿no?, la estructura es más corta, el cuerpo es más fuerte y bien desarrollado, piel grasa, suave, lisa, cabello ondulado, abundante, grueso, graso, brillante, ojos grandes, prominentes, atractivos, dientes fuertes, blancos, labios firmes y gruesos, ¿no? Entonces podemos ver en el rasgo general de las personas, ¿no?, que estos tres elementos se combinan, ¿no? Porque por lo menos a nivel de contextura, ¿no?, yo podría decir de que soy más de tendencia vata, ¿no? Pero igualmente, pues como tengo tendencia al cabello fino, calvicie prematura, ¿no?, hay una predominancia pita, ¿no?, en ese aspecto. Y en cuanto al elemento kapha, ¿no?, por lo menos soy de piel más tendencia a ser grasa, ¿no? Entonces ahí vemos cómo confluyen en un mismo individuo, pues estos tres doshas, ¿no?, en cuanto a la apariencia física. Ahí yo voy entonces a determinar en mi propia sección cuál puede ser a lo mejor más predominante, ¿no? Puede ser de que sea más pita que vata y de kapha, ¿no?, entre esas tres áreas, ¿no? Tú por lo menos es más o menos lo que lograste deducir. Sí, yo me identifiqué con más predominancia pita y es así, no hay que encajar completamente en la descripción porque como hemos dicho, pues tenemos diferentes proporciones de los otros también que se mezclan, pero luego lo interesante es interpretar cuál es el predominante. El predominante, porque al saber cuál es el predominante, pues ya vas a tener una mejor vía de solución o de armonización, ¿sí? Entonces, evalúate, ¿no?, en estos tres y ve cuál es el dominante, ¿no? Entonces, ahora sería ver a los doshas según tus rasgos mentales positivos. Entonces, en la personalidad, algunas virtudes son más marcadas dependiendo de tu perfil. En vata pueden demostrar mayor fortaleza, flexibilidad, imaginación, sensibilidad, espontaneidad,
positividad, rapidez para aprender, para olvidar, ¿no? En ambos sentidos, y entusiasmo. Entonces, estas son las virtudes mentales positivas de Vata. Sí, y de Pitta pues serían la agudeza, la inteligencia, la seguridad, la claridad, la alegría, la ambición. Son personas amistosas, valientes, independientes y con buena memoria. En ese aspecto yo no soy tan Pitta. Soy más Vata en todo caso. Yo sí soy Pitta. Mis amigas me decían cada vez que no se acordaban de algo, decían, vamos a la enciclopedia andante Elsa, ¿qué pasó en tal fecha, en tal día, en tal situación? Sí. Y los Kapha pues son más personas que tienen tendencia a la calma, a la capacidad de amar, a la tolerancia, a la serenidad, a la sabiduría, a la compasión, a la lealtad, a la paciencia, a la estabilidad, a la lentitud, tanto como para aprender como para olvidar, ¿sí? Entonces vemos que igualmente está esta influencia que es tamásica, ¿no? Que es más asentado, más con pies en la tierra, ¿no? Podríamos decir que esta persona es más sosegada en ese aspecto, ¿no? La persona Vata es más voluble, ¿no? Es como el aire, puede ser intempestuoso en algún momento, ¿no? A nivel de creativos, a nivel de generación de ideas, ¿no? Y también de cómo percibir el mundo a nivel de sensibilidad, ¿no? Entonces, pasemos al siguiente, que sería en este caso. Ya pasamos a lo no tan bonito, lo que nos disgusta un poquito más, los rasgos mentales negativos. Cuando se altera el dosha, la tendencia a desarrollar ciertos comportamientos puede acentuarse. Entonces, por ejemplo, en el Vata, si está en desequilibrio, o está en mucho desequilibrio, ¿no? Porque normalmente están en desequilibrio si es que uno es más predominante que el otro. Sí, no, es la tendencia, sí. Entonces es en Vata, ¿no? Que es éter, aire, angustia, agitación, sensación de vacío, desagradecimiento, nerviosismo, indecisión, hiperactividad, reserva, adicción. En el Pitta sería la ira, la crueldad, la irritabilidad, la crítica, los celos, la agresividad, el engreimiento dominante, es arrogante y vengativo. No se metan conmigo. Luego tenemos el Kapha, que vemos aquí depresión, posesividad, letargia, codicia, afán de controlar, inseguridad, apatía, vulgaridad, pereza, materialismo. Sí, viendo estas características, ¿no? Que lo podemos relacionar nuevamente entonces con las gunas, con estas modalidades de la materia, ¿no? En donde pues el Vata, como es elemento aire, ¿no? Es más voluble, ¿no? Ya sabemos que pues es intempestuoso, como mencionaba anteriormente, mientras que el Kapha tiende a esas emociones que pues te pueden llevar abajo, a la depresión, ¿no? A la tristeza, o al ser lento, perezoso, ¿no? O lujurioso también, ¿no? Podemos asociarlo también como tendencia a el desequilibrio, los mismos pecados capitales, ¿no? Están dentro de esta misma parte. Ya pasando entonces a la siguiente clasificación de cómo están los doshas en nosotros, pues el último, ¿no? Y que creo que es por lo que la mayoría de las personas entran a la práctica ayurvédica, ¿no? Que sería pues los síntomas físicos del desequilibrio, ¿no? Y que es lo que llama más a esta práctica. Sí, tu predisposición a sufrir ciertos problemas también puede dar información sobre cuál es tu dosha predominante. Por ejemplo, el Vata puede sufrir más de insomnio, inapetencia, gases, estreñimiento, calambres, dolor lumbar, varices, chasquidos articulares. El Pitta va a sufrir más sofocos, acidez, hemorroides, ardor de ojos, alergias y colitis. Y las personas con tendencia Kapha pues tienen mayor congestión sinusal, tos, frío, colesterol alto, asma, sobrepeso, diabetes, bronquitis, ¿sí? Que una persona a lo mejor con sobrepeso, ¿no?
que tenga también temas de gases y de estreñimiento, ¿no? Entonces ahí se ve este aspecto didóchico, ¿no? Que de los tres puede ser que dos sean dominantes en mí, ¿no? O puede ser a lo mejor que no tenga sobrepeso, pero que igualmente sufra de gases y de estreñimiento, ¿no? Entonces ahí sí se ve que pues mi tendencia predominante es Vata, ¿no? Porque ya veíamos que las personas de contextura delgada también son Vata, ¿no? Entonces ahí podemos como dar cuál es el dosha pues más predominante entre los tres. Y la siguiente, dentro de cómo podríamos ver a los doshas, sería en este caso las tendencias que tienen estos a nivel general, ¿no? No solamente en el aspecto individual del individuo, ¿no? De la persona, ¿no? Que se ve en esos distintos planos, en el plano físico, en el plano mental, tanto por tendencia positiva como negativa, como en el plano de los síntomas físicos, ¿no? Tenemos una tendencia a nivel general de estos doshas, de estas tendencias, modalidades de la materia, ¿no? Y que van enmarcados el conjunto por lo menos de las épocas del año, ¿no? Entonces, el otoño es la época del año en que Vata se altera, ¿no? Y que también por lo menos en correspondencia con las edades de la vida, ¿no? Con los ciclos de la vida, ¿no? De una persona, este dosha de Vata predomina a partir de los 65 años, ¿no? Ya la persona a los 65 años lo que desea pues es estar ligero, ¿no? Entonces es lo que va a predominar, ¿no? Uno va a comenzar a soltar. Y físicamente también uno se hace más ligero, o sea, se pierde masa muscular, se hace... recordemos que los vatas eran huesudos, ¿no? Entonces temas de artritis, de cosas así más relacionadas a estos mismos temas. La misma osteoporosis también, ¿no? Se puede presentar a partir de esta época. Por lo menos en la época donde predomina Pitta es el verano, ¿no? Por asociación al elemento fuego. Y también es la etapa en que se representan las edades de los ciclos de la vida del ser humano, pues entre los 25 y 45 años, ¿no? Es donde nosotros tenemos esta tendencia al movimiento, a trabajar, a esforzarnos, ¿no? Para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, ¿no? Y brindarnos la vida que deseamos. Y por último, en Kapha se manifiesta principalmente desde el invierno hasta la primavera, o sea, el invierno, y su etapa vital abarca hasta los 14 años, cuando estamos en pleno crecimiento. Entonces, si estamos hablando de cuáles son las épocas del año y de la vida, del ciclo vital, en donde estos doshas tienen más predominancia, entonces tienen más tendencia al desequilibrio porque están más fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona Kapha hasta los 14 años seguro podría haber tenido más tendencia al sobrepeso, ¿no? O en invierno tiende a tener más tendencia al sobrepeso. O la misma inercia, ¿no? La misma pereza, porque sabemos que uno cuando es adolescente, pues los padres lo tienen que remolcar, ¿no? Para que estudie, para que coma, para que se vista, para que se bañe, para que se levante, para que salga, ¿no? Los adolescentes pues tienen esta naturaleza, ¿no? Igualmente los niños de necesitar estabilidad, de necesitar estructura, entonces tiene un aspecto tanto psicológico como biológico bastante especial, ¿no? Está bien correlacionado porque pues son los momentos en que necesitamos pues eso, solidez, estructura, estamos también en estado de pesadez o de letargo, ¿no? Entonces podemos ver que realmente existe una asociación real en cuanto a los ciclos de la vida, ¿no? Y de la naturaleza, en cuanto a influencia de los doshas. Por ejemplo, en mi caso que soy Pitta, dice que la predominancia es en el verano, y yo sí, en el verano tengo mucha más energía, es como mi estación favorita. Y luego
dice en el ciclo vital entre los 25 y 45. Entonces, si recordamos, Pitta tenía esta tendencia a la acidez, ¿no? De problemas estomacales, y es como que sí, entre los 25 y hasta ahora que tengo 37, claro, tengo que cuidarme porque tengo tendencia a la gastritis o este tipo de cosas, de problemas de acidez en el estómago, ¿no? Me irrito. Con el fuego, ¿no? Sí, por eso es muy importante reconocerse, ¿no? en esos diversos aspectos, porque realmente no somos una sola cosa. No solamente somos mente, no solamente somos emociones, no solo somos cuerpo, y vemos que la influencia es tanto externa como interna. Entonces, poder en esos estados, momentos o circunstancias de convulsión, ¿no? De que encontramos el caos o el desorden en nuestra vida, considerarlo como una oportunidad para llamarnos al centro, a la calma, al sosiego, ¿no? O a salir del estado de inercia, ¿no? Porque muchas veces lo mejor puede ser que la persona sea no Pitta, ¿no? Como tú o como yo en este caso, sino que seamos capas, ¿no? Que seamos más de letargo, más inertes, más perezosos, ¿no? Entonces el verano nos va a servir como para estimularnos en este caso, ¿no? Para hacernos salir un poco de esa zona cómoda, ¿no? Ahí si somos capas, en el invierno nos vamos a sentir más a gusto, ¿no? Porque estamos pues en sintonía con esa tendencia también. Mi zona de confort. Sí. Entonces ahora el siguiente nivel, ¿no? Que ya nos va a ir brindando un poco más de cierre de este tema, es cómo tratarlo, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos este estudio, esta parte de autoconocimiento y de autoindagación, que tiene una estrecha relación con el estudiar, ¿no? Las 4 funciones de la mente, ¿no? Cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestros patrones emocionales, pues ver que lo podemos tratar de distintas formas, ¿no? Entonces, por lo menos dentro de los tratamientos tenemos que la Ayurveda utiliza dietas, ¿sí? Utiliza plantas, masajes, meditación, asanas y técnicas de purificación interna, ¿no? Que en este caso están relacionados con la eliminación terapéutica. Asanas son las posturas del yoga. Sí, son las posturas. Y estas eliminaciones terapéuticas tienen que ver con prácticas que son lavados estomacales, ¿sí? Prácticas de enemas, ¿sí? Inclusive también se me olvida la palabra más elegante y médica, ¿no? De cuando uno se induce al vómito, ¿no? De producir vómito, ¿no? Como para sacar todo lo tóxico que pueda estar a lo mejor contenido al interior, que no sale por la vía principal, ¿no? Que es el ano de excreción, ¿no? Entonces, pues esto son vías de eliminación terapéutica, ¿no? Tiene que estar acompañado, ¿no? En dado caso, por un profesional de la salud, ¿no? O de alguien que trabaje especialmente con este tipo de ciencia y lo trate en ciertas condiciones médicas y de seguridad y de resguardo del bienestar de la persona, ¿no? No es que me voy a ir a vomitar o me va a aplicar un enema por aplicármelo, ¿no? Para ser más delgado, ¿no? Porque esto hay que ver cómo están las tendencias mentales de la persona, ¿no? Para poder hacer este tipo de eliminaciones terapéuticas, ¿no? Y como tratamiento ayurvédico, pues la purificación consiste habitualmente en la inyección de fluidos en el recto, ¿no? Para provocar la evacuación intestinal y el lavado de las fosas nasales con agua salada, ¿no? Porque también es el tema de despejar las vías respiratorias, ¿no? Teniendo consideración de que las vías respiratorias son vías de asimilación y de excreción, ¿no? Porque asimilamos el oxígeno, ¿no? Y eliminamos el carbono, ¿no? Para restablecer el equilibrio interior del cuerpo con la naturaleza, ¿no? Por lo menos si hay sinusitis, ¿no? Si hay este tema de que se me tapa una fosa y la otra, ¿no? Que como recordábamos, los capas son los que tienen más problemas de sinusitis, ¿no? Sí. Entonces, bueno,
pasemos a tratamientos específicos, ¿no? Que nosotros como personas comunes y corrientes, ¿no? Podemos acceder dentro de nuestras prácticas ayurvédicas. Entonces tenemos la del Halaneti, ¿no? Que es una limpieza del tracto faríngeo nasal con agua salada. Esto generalmente se utiliza como una especie de jarrita, ¿no? Que uno al colocarse de costado introduce la boca de la jarrita o el conducto de salida, ¿no? En una de las fosas nasales y busca que salga por el otro, ¿sí? Como para hacer el lavado. Sí, eso me recomendaba mi mamá, pero yo no quería hacer. Ahora en la ciencia moderna pues se hacen con dispositivos muy sencillos, ¿no? Que son como unos aspersores que tienen una cánula que uno introduce en la nariz y das dos aspersiones por la nariz, que es con agua salada, ¿no? Y te lava de alguna forma la nariz con la aspersión. Vi un video en las redes sociales de una mamá que se lo hacía a su bebito de 2 años, que estaba todo constipado, y le hacía la limpieza de la nariz súper rápido y el niñito ni enterado. Así como que... Sí, ¿no? Y te puede sacar una cantidad de flema acumulada, ¿no? Que pues a nivel de complicaciones de salud es bastante grave, ¿no? Por la sinusitis, ¿no? Cómo se va acumulando todo en el seno paranasal, ¿no? Muy importante esto como medicina, ¿no? Entonces es bastante sencillo que lo puedes hacer si presentas sintomología que afecte tu capacidad respiratoria. El siguiente sería en este caso el Sutra Neti, que es la limpieza del tracto faríngeo nasal mediante un cordel endurecido con cera. Sí, entonces es meter un cordel por la nariz y buscar sacarlo por la boca. Oye, eso sí creo que se necesita asistencia. Sí, es muy complejo, ¿no? Ya nada más acordarse cuando te hacían la prueba del COVID, ¿no? Que te metían ese palillo, ¿no? Y después te lo sacaban, ¿no? Eso para valientes. El otro sería en este caso el Yidri da Uti, ¿no? Que en este caso consiste en la limpieza de la garganta con un trozo muy largo de tela de lino o muselina que se va tragando de un extremo hasta llegar al estómago. ¿Sí? Te pasas tu trapito limpiador. Un trapito limpiador. Sin toxinas, no vayan a ponerle lejía ni nada. Sí, no necesitas ningún tipo de desinfectante, simplemente es como para poder hacer la verificación de que está en correcto funcionamiento ¿cómo se dice? La tráquea. La tráquea, sí, ¿no? Cómo está pasando el canal, ¿no? Si realmente no hay obstrucciones, ¿no? Se reconoce ahorita en la ciencia moderna que en todo el conjunto tráqueo, ¿no? Se puede desarrollar como pólipos, ¿no? Que impiden realmente el paso de los alimentos, ¿no? Entonces un poco es para verificar dónde está la obstrucción en este caso, que ya no lo hacemos a lo mejor nosotros de forma ordinaria, ¿no? Es un poco más complejo realizarlo. Ahorita la ciencia moderna te hace lo que es algo de... como la colonoscopia, ¿no? Sí, ya no me acuerdo el nombre. Una te la meten por detrás, otra por delante, ¿no? Claro, cuando te van a hacer la verificación, por ejemplo, del estómago, verificación. Tienes un nombre médico, pero ahorita no me sale, ¿no? Sí, no pasa Cuando nada. tienes, yo que he tenido la gastritis, me han hecho al menos un par de veces esto de entrar con la cámara, a ver, y ven toda la tráquea, ven el estómago, incluso el duodeno, la primera parte del intestino. Sí, aquí ya vemos cómo los científicos, ¿no? Del yoga, ¿no? Ya lo comenzaban a aplicar pues de esta forma, ¿no? Lo único es que pues la medicina ha ido perfeccionando la técnica, por así decirlo. Muy bien. Luego tenemos el Nauli, que es la limpieza del estómago mediante el vómito provocado con agua salada previamente ingerida. Ya, perfecto. Eso es cuando por lo menos hay un elemento... Una intoxicación, ¿sí? O obstrucción, ¿no? Hay algo que tú sientes que como que no baja, que se queda ahí estancado, ¿no? Entonces, pues, hay que inducir el vómito, ¿no? Hay que sacar eso que está ahí. Entonces, pues, se produce este tipo de limpieza. Luego,
Agnisar, que es limpieza del estómago mediante una serie de movimientos abdominales rápidos de tipo expansión, contracción, hipopresivos. Entonces es así como, ¿no? Vale. Sí, generalmente hay posturas especiales para poder hacer este trabajo hipopresivo. Si tú buscas en internet hipopresivos vas a encontrar varios ejercicios, ¿no? De cómo podemos movilizar la zona abdominal y generar este tipo de movimiento especial que regulará la energía y la función de los órganos internos, especialmente pues el estómago. Luego tenemos Kapalabhati, que es respiración puramente diafragmática, donde la exhalación es forzada y activa, mientras que la inhalación es lenta y pasiva. Pues tal cual, ¿no? Es un tipo de respiración especial, ¿no? Que va a buscar en este caso que podamos llenar el aire en el aspecto del diafragma, ¿sí? Llenado pulmonar, que sería lenta, y la exhalación forzada y activa, ¿no? Vale. Sí, no es como la respiración de fuego, que la respiración de fuego es más la entrada y la salida es más rápida, ¿no? Es más agitada. Luego tenemos Basti, enema rectal, y Pranayama, que este consiste en un conjunto de prácticas de tipo respiratorio orientadas a purificar los nadis o canales energéticos del cuerpo. Que esto lo vimos cuando estábamos hablando acerca de los chakras, ¿no? Porque cuando hablábamos de los chakras, veíamos que los chakras están alineados en un nadi, ¿no? Que se llama Sushumna, ¿no? Y tenemos el nadi Ida y el nadi Pingala, ¿no? Que es el positivo, el negativo, el masculino, el femenino, ¿no? Entonces a nivel respiratorio hay distintos ejercicios que podemos utilizar para equilibrar estos dos nadis, ¿no? Y hacer de que despierte la kundalini en nosotros y se active esta energía de elevación, ¿no? Entonces, por lo menos dentro de los ejercicios que tenemos de pranayama, ¿sí? Podemos utilizar el dedo pulgar y el dedo anular, ¿sí? Entonces, los dedos medios los podemos apoyar en nuestra zona de entrecejo o en lo que se conoce como el monte de Venus, ¿sí? Va a ser indistinta la forma en cómo lo vayas a hacer, siempre es la comodidad y que te permita realizar el ejercicio de la mejor forma, ¿no? Entonces, por lo menos, para equilibrar estos nadis, tenemos que por lo menos podemos hacer 3 a 7 inspiraciones y exhalaciones por la fosa nasal izquierda, ¿no? Para despejar correctamente la vía, ver de que esté circulando bien el aire de forma fluida por este canal. Después hacerlo igualmente con la derecha, ¿sí? Con el dedo anular, ya hacemos 3 o 7, ¿sí? Y después podemos trabajar con la alternación, ¿no? Es decir, tapo derecha, inhalo izquierda, tapo izquierda, exhalo derecha, inhalo derecha, exhalo izquierda, ¿sí? Podemos hacer unas 3 o 7 rondas, ¿no? Completas y terminar, bueno, iniciando primero siempre con el vacío total pulmonar, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer preferiblemente exhalando el aire por la boca, ¿no? Para sacar todo lo malo, ¿no? Por así decirlo. Y podemos, inclusive en el plano mental, trabajar el control de la respiración con programación mental, ¿no? Recitación de mantra. Entonces, por lo menos si voy a exhalar, ¿no? Ya sea por la boca o por la nariz, puedo decir mentalmente, ¿no? O en mi corazón, sale todo lo malo, ¿no? Y cada vez que voy a hacer una inhalación, entra todo lo bueno, ¿no? Porque me estoy cargando de energía, ¿no? Estoy programando mi mente, mi emoción, ¿no? Y mi cuerpo a recibir toda esta oleada de buenas energías, ¿no? De buenas sensaciones. ¿Sí? Otro ejercicio pranayámico es justamente la respiración de fuego, ¿no? Que estos tipos de ejercicios pranayámicos, ¿no? Que se dicen que activan la kundalini, se tienen estos efectos en donde puedes sentir el ligero yuyu, el ligero mareo, ¿no? Porque como estamos trabajando con oxígeno, cuando más oxígeno llega a nuestro cerebro, más vamos a sentir estas sensaciones de adormecimiento, de hormigueo, ¿no? Y que es lo que se asocia con el despertar kundalini. Y ahora, para
para cerrar en cuanto a los tratamientos, bueno, no, nos queda un poquito más, pero ya más concretamente el tratamiento, ¿no?, ayurvédico completo por excelencia y que generalmente es donde se practica, que es en la India, este tipo de tratamiento, ¿no?, es conocido como el Panchakarma. Entonces, a ver, Elsa, dinos tú qué es el Panchakarma. Dice así: un tratamiento de Panchakarma adecuado y eficaz consta de 3 fases. La primera es la fase preparatoria. En esta fase inicial se ha de tomar un preparado de medicamentos específico para conseguir que el organismo libere las toxinas de los lugares donde las tiene almacenadas de forma difusa, para que puedan ser eliminadas en la segunda fase. Este medicamento se administra en dosis crecientes cada día hasta que llega a los tejidos y libera las toxinas de vuelta al organismo. Cuando esto ocurra, mostrará signos típicos de toxicidad o intoxicación, que es cuando comienza la siguiente fase. La segunda fase es la de limpieza. Esta es la fase de desintoxicación, que incluye los 5 procedimientos de desintoxicación, Panchakarmas. Es decir, Pancha, que sería relacionado con 5, y Karmas, acciones. Vale. Son el vómito inducido, la purgación, la purga nasal, el enema medicado y la sangría. El número de días y veces que habrá que repetir la terapia lo decidirá un médico experimentado y competente. Además, es posible que no todas las personas necesiten estos 5 procedimientos. También lo determina el médico tras una evaluación detallada. Claro, porque yo lo leí y digo, haz un montón de todas las purificaciones juntas y claro, depende ya de cada situación. Que la sangría como tal ya no se practica, ¿no?, porque era una práctica medieval, pero ahora pues con la ciencia moderna podemos de alguna forma tener esta asociación con la analítica, ¿no? Te sacan la sangre y te hacen un análisis de sangre para ver cómo está tu conjunto celular, ¿no?, tu sistema inmunológico, si tienes colesterol alto o bajo, ¿no?, va a servir a modo de sangría, ¿no? Pero ya el médico especializado que va a leer los resultados, ¿no?, y va pues con ello a analizar cuál es el desequilibrio que se tiene. No te sacan la sangre porque sí, sino para analizarla. Para analizarla, sí. Luego, la tercera y última es la fase de recuperación. Esta se centra en conseguir que el cuerpo sane y se acomode a su ritmo natural innato. Los nutritivos, suplementos herbales y la comida ayurvédica orgánica reavivarán, refrescarán y rejuvenecerán la mente y el cuerpo con una renovada oleada de energía vital. Entonces vemos que este Panchakarma, ¿no?, parte primero de una entrada en el aspecto de intoxicación, ¿no?, porque se te dan sustancias, ¿no?, elementos médicos, por así decirlo, que te van a llevar a sentir la intoxicación, ¿no?, que despierte esto en ti, ¿no?, para que después puedas liberarlo, ¿no?, para pasar a la fase de desintoxicación, de que salga todo lo malo, y después el restablecimiento del organismo, que va a tener un componente importante para poder entrar en la recuperación y que también se sostenga en el tiempo, ¿no? Este tipo de práctica de recuperación se invita a que por lo menos sea de 21 días, ¿no?, para poder fijar un nuevo hábito en la forma de alimentarse, en los hábitos de vida, en cuanto a la práctica yógica, ¿no?, de la meditación, de los asanas, ¿sí?, de las posturas físicas, que la idea es que se sostengan en el tiempo. Es un tratamiento de renovación profunda. De renovación profunda. Luego dice, el Panchakarma, el tratamiento de purificación de la Ayurveda, ¿no? Un programa Panchakarma clásico completo no puede completarse en menos de 42 días. Se aconseja sobre todo a los pacientes que padecen enfermedades crónicas y resistentes. Sin embargo, una persona sana que desee disfrutar de un tratamiento ayurvédico tradicional que incluya desintoxicación para su bienestar, puede realizar un tratamiento Panchakarma especial de 3 semanas.
Durante este programa también se le inicia al individuo en un estilo de vida saludable que incluye rutinas de yoga y meditación que podrá continuar de vuelta a casa. Sí, porque estas son las cosas que nos van a ayudar a serenar nuestra mente, a poder conectar la mente con el cuerpo. Sí, porque nosotros a medida que vamos pasando nuestra existencia, es más el tiempo que vivimos en mente que vivimos en el cuerpo. ¿Sí? Desde pequeños estamos en un estado de fantasía y de imaginación y ya después, a medida que vamos avanzando, entramos en un estado de memoria y de recuerdo, ¿no? Porque siempre está la añoranza de lo que fue, de lo que sucedió, ¿no? Cualquier cosa para evitar la realidad. Entonces, la práctica de la meditación y de los asanas nos van a traer al aquí y el ahora, el momento presente, a conectar con nuestra respiración y por ende en ese estado de sueño sin sueño, ¿no? Y también acceder al conocimiento real de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio ser. Ahora vemos cómo equilibrar los doshas con la alimentación. Entonces aquí ciertos parámetros, guías de qué alimentos están relacionados a equilibrar estos doshas, pero como siempre es tomarlo como referencia, pero ya tu cuerpo, tú con tu propia estudio de cómo reaccionas y cómo te hacen sentir, vas a realmente confirmar si es que esta dieta, ¿no? Que no es restrictiva, te sirve realmente o no, o qué realmente, qué verduras, frutas, alimentos te hacen bien y cuáles no. Es correcto. Entonces, esto es una guía así para que cada quien lo vea cómo le va. Entonces, si eres Vata, cuando se genera un exceso de aire, en general te convienen los alimentos cocidos mejor que crudos. Son especialmente recomendados verduras, tenemos espárragos, ajo, judía verde, puerro, cebolla cocida, calabaza, coles cocidas, ¿no? Siempre la comida mejor cocida. Que todos estos elementos que tú ves que están a nivel de verduras son tamásicos, ¿no? O son capas, ¿no? Porque son conectados en la tierra. ¿Dónde crecen los espárragos? ¿Dónde crecen el ajo? ¿No? ¿Dónde crece la cebolla? ¿Dónde crece la calabaza? ¿No? Claro, todo es muy tierno. Muy tierno. Luego en frutas tenemos manzanas, albaricoques, kiwis. En cereales y legumbres tenemos el amaranto, la pasta integral, avena cocida, seitán, lentejas, mijo, judías, mungo, tofu, ¿vale? Y entre otros, semillas de calabaza, girasol y frutos secos. Todas comidas muy consistentes, muy... ¿no? No, y que aportan pues esta energía, ¿no? Que es más de tierra, más de estabilización, ¿no? Y que no exacerban tampoco la energía del fuego, ¿no? Porque ya sabemos que fuego y aire no se avivan, ¿no? Y puede pues detonar también un desequilibrio mayor. Entonces es mejor que la persona que es de tipo Vata pues pueda entrar en este aspecto de cable más a tierra. Muy bien. Sigamos ahora con... Si eres Pita, tus aliados son los alimentos fríos para moderar el fuego. Entonces también diría que hay que evitar las que son picantes o ácidos, porque eso aviva el fuego. Entonces más bien hay que ir por los dulces, amargos, astringentes. Y por eso también, por ejemplo, decía, para Pita es un poco mejor evitar el alcohol. Y entonces, pero como no lo voy a evitar yo del todo, y porque también veo que me cae mal a mi cuerpo, a mi estómago, un alcohol que es astringente me va mejor. Sí, claro. Entonces eso es lo que... Pero bueno, fuera de las adicciones, vamos a... No, que consumir vino no es malo. Siempre hay que tener en cuenta que independientemente de lo que nosotros estamos diciendo aquí de la recomendación de esto, ¿no? Es que cada ser humano debe aprender a reconocer la medida, la propia medida.
¿no? Cuando estamos en exceso o cuando estamos en carencia, ¿sí? Y traernos al equilibrio. No es que voy a dejar, que sea pita, no voy a dejar de comer a lo mejor calabaza, ¿no? Porque la calabaza a nivel energético tiene aporte especial también para mi organismo, pero va a depender, pues a lo mejor en qué momento del día me es conveniente comerla, ¿no? O qué presentación, ¿no? La moderación, cada cuánto tiempo. Cada cuánto tiempo, sí. Y en la combinación, bueno. Entonces, en verduras tenemos para pita el brécol, coles de Bruselas, alcachofas, diente de león, lechuga, guisantes, pimientos. En las frutas, los aguacates, las bayas, las ciruelas, las granadas. Ves que no son muy intensas, sino son más suaves, más calmantes. Cereales y legumbres, amaranto, cebada, pasta integral, salvado de avena, arroz basmati, garbanzos, soja, judías, lentejas. Y entre otros tenemos las almendras rehidratadas y el aceite de oliva. Así es un poco más de ligereza de estos elementos, pero igualmente podemos ver por lo menos las coles de Bruselas, las alcachofas, ¿sí? Son de elemento tierra, ¿no? Pero el diente de león, los guisantes, la lechuga, ¿no? Podría ser un poquito más bata, ¿no? Más ligero, ¿no? Como aportarle los otros dos extremos para brindarle a la persona tanto estabilidad como ligereza, ¿no? Porque es pita, ¿no? Entonces tenemos que darle de estos dos para que baje, ¿no? Y tenga también su cable a tierra. La intensidad. Y pues en este caso, si eres capa, ¿no? Te interesa combatir la pesadez que supone el exceso de líquidos con alimentos ligeros, ¿no? Entonces, por lo menos las verduras que se recomiendan, también las coles, los puerros, los champiñones, la cebolla, los pimientos picantes y dulces, la calabaza, el tomate cocido, ¿no? Porque van a dar fuego, van a dar energía. Entre las frutas, las manzanas, las bayas, las ciruelas, las uvas pasas. Entre los cereales y las legumbres, el amaranto, la cebolla, el maíz, el cuscús, la avena, la polenta, el arroz basmati, las judías, los garbanzos, las lentejas. Y entre otros, pues las semillas de lino y de girasol, ¿sí? Que estos van a ayudar, en este caso, a hacer que la persona pues, se sienta con energía, ¿no? Que le va a dar ese aporte de más ligereza. También de ligereza, porque la calabaza, ¿no? La calabaza es rica en betacaroteno, ¿no? Ese color que tiene la calabaza, ese naranjo, es rico en betacaroteno. Entonces es pura energía lo que estás consumiendo con la calabaza, ¿no? Ayuda a armonizar también el segundo chakra, ¿no? El chakra del sacro, ligado a los sentimientos, ¿no? Que en vez de pasar de esos sentimientos de pesadez o de pereza, ¿no? Lo haces con... Actívate. Bueno. Y bueno, con esto pues podríamos dar concluido este tema especial de la práctica ayurvédica. Concluimos todo el tema de los fundamentos filosóficos del yoga que terminaban con este punto de la ayurveda. Sí, bueno, confío en que les haya gustado, que puedan tomar sus apuntes de referencia de cada una de estas características y recomendaciones para que ustedes puedan pues reconocer en sí cuáles son esas tendencias al desequilibrio y puedan utilizar estas herramientas a su favor, porque están en cuanto a la tradición de la humanidad, ¿no? Es medicina abierta, ¿no? Así que hay que hacer uso de ella. Investigar más y cualquier cosa, preguntas, consultas que tengan, pues hacerlo en sus comentarios y pues también suscribiendo el bono mensual de Kirya Hatha Yoga de desarrollo personal, tanto no solamente para los estudios filosóficos, sino también para la práctica yógica, ¿no? Porque es muy importante, independientemente de cualquier otra disciplina que puedas practicar a nivel deportivo, tener este espacio de conexión con la respiración y con el cuerpo de forma diferente. Esas son clases de yoga virtuales, ¿verdad? Yoga virtuales, sí, así es. Bueno. Muy bien, muchas gracias y
Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.